glorificar al Señor, que tenemos que dar las gracias y dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho. Bienvenido también nuestro hermano el pastor, que sea bienvenido aquí, que se sienta cómodo y que podamos disfrutar de esta reunión. Sin antes decirle que recuerden, como decía la pastora, que debemos prepararnos para este sábado. Si es que Dios no viene antes, vamos, aún hay pocas cosas en el baúl. Por favor, en todos aquellos que puedan traer un alimento, sea una arroz, harina, lo que sea, lo que tengan. Si tienen dos, ¿saben? Juan el Bautista predicaba el Evangelio del arrepentimiento. Mucho más allá del entendimiento, le decían, pero ¿cómo podemos acceder a eso? Y Juan le decía, el que tenga dos túnicas, quédese con una y entréguese al que no tiene. Ese es el Evangelio de Dios. Así que este es el tiempo que nosotros debemos hacer eso. Y si acaso quizás no tengamos la despensa llena, pero quizás tengamos dos de harina, entonces una es para nosotros y otra es para dar a aquel que necesita. Porque confiamos en el Señor y dice que el Señor es el que nos cuida, el que nos guarda, como repitió hoy Andrea. Él es nuestra roca, nuestra torre fuerte, nuestro gran auxilio, Él es nuestro Salvador. Así que debemos hacer eso para poder glorificar también al Señor mediante nuestras acciones. Así que aquellos que tengan frazada, quizá tengan una frazada, reitero, no rota, sino una frazada que se pueda usar, les invito a que puedan traerla y vamos a hacer algunos paquetes. Y el sábado toda la iglesia, en la mañana, después le vamos a estar dando el horario, vamos a ver cómo está la temperatura y cómo va a ser ese día. Vamos a salir por el barrio a recorrer por lo menos gran parte del barrio, entregándole el Evangelio del Señor. Vamos a llevar Biblias también para regalar, vamos a llevar invitaciones, pero también le vamos a llevar un alimento a aquellos necesitados y un abrigo para que podamos hacer lo que Dios nos envió a hacer. Amén. Y verdad cuando Jesús dice, venid aquí, amados de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me saciaste, tuve enfermo y me visitaste, tuve preso y también fuiste. Bueno, eso es la tarea de la iglesia. Amén. No fijando, mira, quiero decir algo especial que creo que lo noté en la reunión pasada. Las personas de afuera se dan cuenta cuando somos asalariados o no. Inmediatamente. Si nosotros lo hacemos para recibir algo a cambio, entonces somos asalariados. Pero si nosotros lo hacemos por amor, por lo que Dios puso en nosotros, entonces vamos a generar una revolución verdadera en este barrio. Vamos a generar algo poderoso, porque lo hacemos porque Dios lo hizo por nosotros y por amor a las almas y para clamar para que esas almas puedan venir aquí, porque Dios nos puso en este lugar como luz. Y eso es lo que tenemos que hacer, alumbrar. Así que todos, es un culto más. Yo sé que el sábado vamos a tener el Congreso de Jóvenes. Así que el segundo Congreso de Jóvenes y el sábado de mañana estamos invitando para poder hacer eso. Esforzaos. Una vez más digo, esfuérzate y sé valiente. Ayer tuvimos un casamiento y hoy estamos aquí glorificando al Señor. Y tenemos que seguir porque es el último tiempo, son los últimos tiempos y tenemos que trabajar para la obra del Señor. ¿Cuántos van a estar dispuestos a ir? Gloria al Señor. Los vi a todos. Pero el Señor los ve, amén. Así que dice la palabra del Señor que invitó a uno y le dijo, tienes que ir a trabajar, a dos de sus hijos. Y uno le dijo, yo voy, pero no fue. Y el otro dijo, no, yo no voy a ir, pero pensándolo bien dijo, no, voy a ir. ¿Y cuál fue el que le hizo caso al Padre? Aquel que se pensó, recapacitó y dijo, no, tengo que ir a hacer la obra del Padre. Así que cada uno que levante la mano aquí puede decir al Señor, Señor, yo estoy listo si me llamas a tu viña. Estoy listo. Pero debemos despojarnos, claro. Quizás el sábado, después, el miércoles, el jueves, el viernes tengamos una invitación que parece ser más buena, pero cuando nosotros firmamos o hacemos un contrato con Dios, si prometemos es mejor que lo hagamos, porque mejor es no prometer que prometer y no hacerlo. Así que tenemos una tarea como iglesia. Ustedes verán, en esto hay veces que las tinieblas terminan siendo más sagaces que nosotros. Hay testigos de Jehová, hay mormones que salen por las calles y no descansan. Pero la iglesia verdadera del Señor está dormida, y sobre todo en estos tiempos. Así que nosotros debemos despertarnos y salir como iglesia y mostrar la unidad de la iglesia y mostrar de que esta iglesia es parte del barrio y que Dios la puso aquí. Cuando Dios pone el pie en una barca, en un lugar, es porque quiere calmar la tempestad y porque quiere que pasemos hacia el otro lado. Amén. Dicho esto, que es parte de la palabra, quiero compartirle lo que Dios puso en mi corazón. Y el título de hoy es Investidos de Poder. Así que anótenlo ahí los que están anotando los títulos, Investidos de Poder. Y para nosotros poder alcanzar esto que Dios nos está
mostrando lo que Dios nos está invitando a hacer. Como decíamos ya hace varios cultos, Dios nos está llamando a que salgamos a las calles a predicar. Somos una iglesia activa, de verdad, pero debemos dar más de nosotros. Y más allá de las campañas y de preparar la plaza, que ahora, como verán, está quedando hermosa, tenemos que salir casa por casa a predicar el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque somos parte de este barrio y sabemos lo que está sucediendo en el barrio y que pueden haber almas que estén presas, encarceladas. Bueno, hay, y nosotros debemos de ir a predicar el año agradable de Jehová, a contarle de que Jesús puede sanarnos y libertarnos. Así que bueno, para lograr eso, debemos entender cómo hacerlo. No se es de cualquier manera. La iglesia debe ser ordenada y debe tener también autoridad. Para ser investidos de poder, o para salir a la calle, mejor dicho, debemos primero ser investidos de poder. Debemos tener autoridad. Y en estos tiempos se ha querido borrar un poco de los pensamientos lo importante que es la vestimenta, por ejemplo. Sabemos que para nosotros, los hijos de Dios, es importante el cómo vestimos, el cómo nos presentamos, el ser personas que nos presentamos a la iglesia de una manera correcta. Y no estoy hablando de que el que traiga pollera, la mujer que traiga pollera es santa y el que no traiga no es santa. No estoy hablando de eso, sino de una manera decorosa de vestir, sea cual sea tu vestimenta. ¿Por qué hablo de esto? Porque la palabra de Dios se mantiene durante todo el tiempo y no tiene modismo. Por lo tanto, cosas que no se pudieron hacer antes y que sí se pueden hacer ahora no son parte de una doctrina. Pero sí el vestirse decorosamente en todos los tiempos se pudo hacer. El hombre también debe vestirse decorosamente. Y esto no habla de cuán cara es tu vestimenta, sino todo lo contrario. Esto no habla de lo lindo que sea la vestimenta, sino que te prepare delante de Dios decorosamente. Yo sé que hoy en día se utiliza mucho, bueno, pero las mujeres que usan polleras, las lenguas son más largas que las polleras, pero nosotros no vamos a movernos conforme a lo que los demás hagan mal, sino a lo que Dios nos pide. Primera de Corintios capítulo 14 habla de que las mujeres deben vestirse decorosamente, pero no nombra a los hombres, pero también los hombres deben hacerlo. En este tiempo de modismos, en este tiempo en el que el hombre ya se prepara capaz que más que la mujer ahora, que antes no sucedía, debemos entender que debemos prepararnos para Dios decorosamente, sin nada ostentoso, pero tampoco nada que muestre más de lo que tiene que mostrar y poder presentarnos delante de Dios. Pero si bien la vestimenta es importante, es necesaria, tú no vas a ir como ayer tuvimos un casamiento de bermuda, sino que vas a ir presentable. Tú vienes a la iglesia, aquellos que les gusta usar corbata y camisa, gloria a Dios. Aquellos que les gusta vestirse, pero siempre tiene que estar decoroso. ¿Amén? Amén. Entonces cuando nosotros salimos a la calle, tenemos que mostrarnos cristianos también. Pero eso no alcanza. No alcanza con el simple hecho de vestirnos de una manera decorosa, sino que también debemos hablar de una manera decorosa. Pero todo eso carece de significado si no fuimos investidos por el poder de Dios. Y por eso yo voy a invitar a que vayamos a leer Lucas capítulo 24 y podamos entender lo que Dios quiere mostrarnos en esta preciosa mañana y lo que Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra. Lucas capítulo 24, versículo 36 en adelante, vamos a leer hasta el 49, así que búscalo en tu Biblia, tómate el tiempo para seguir la palabra, para leerla, para que Dios te ministre a través de su palabra que es poderosa. Cuando lo encontramos, cerramos los ojos. Señor, te damos las gracias por este día, por esta mañana, un día más en tu presencia. Gracias porque tú nos has convocado, porque nos amas y porque quieres enseñarnos y porque quieres transformarnos y quieres fortalecernos para hacer la obra que tú nos has enviado a hacer. Te pedimos, Señor, poder leer esta palabra con total humildad, respeto y temor y temblor, Señor, sabiendo que es tu palabra viva y eficaz. Así que, por lo tanto, Espíritu Santo, reparte conforme a cada uno lo que necesite en esta mañana y seas tú obrando en cada una de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo encontraron? Amén. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Escucha bien: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Hoy quiero que presten atención porque esperemos sea una palabra bastante corta en tiempo, porque vamos a orar juntos. Lo que le estaba diciendo Jesús a los discípulos. Era el tiempo en el que Jesús ya tenía que subir, pero también tenía que venir la promesa de parte del Padre. Yo me iré, pero el Espíritu Santo quedará en vosotros y lo consolará y los dirigirá. Por lo tanto, Jesús se le aparece después de haber resucitado a los discípulos. Ellos se asustan, tienen temor, pero se dan cuenta que es Él. Y Jesús le dice: soy yo, soy su maestro, soy el Mesías. Cuando ellos tenían tanto gozo que no lo podían comprender, Jesús le empezó a hablar y le dijo: es necesario que estas cosas sucedan. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Era necesario que lo mataran y que resucitara, que Él entregara su vida. Y que al tercer día estuviera con vosotros para decirle que es tiempo de que el Espíritu Santo llegue a vosotros. Y les dijo: pero les mando algo. Yo les enviaré la promesa a un lugar. Quédense en Jerusalén, porque yo les enviaré la promesa y serán investidos de poder. Y ahí quiero que nos detengamos. La iglesia cree que por el simple hecho de tener buena manera de hablar, ya tiene autoridad. A veces creemos de que por cantar bien ya somos escogidos por Dios o llamados por Dios. Y a veces creemos de que por el simple hecho de vestirnos bien ya formamos parte de una familia celestial. Pero debemos de entender que nosotros debemos buscar las profundidades de Dios. Y que no debemos de quedarnos en la orilla, sino que todo conjunto debe llegar a ser un verdadero hijo de Dios, a la estatura del Hijo de Dios. Y que nosotros no nos podemos poner en una estatura de religiones, no nos podemos poner en una estatura de hombre, sino que nuestra estatura es Cristo. Él es el que nosotros tenemos que mirar y Él es el cual nosotros debemos reflejar. Pero para eso la iglesia no puede salir con sensacionalismo a la calle. La iglesia no puede salir a la calle solo por decir: bueno, hoy vamos a salir porque Dios nos puso aquí como luz, sino que debemos prepararnos. Nosotros debemos clamar y rogar por ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia debe estar viva, debe clamar, debe cada uno como iglesia estar en su casa y decir: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero recibir autoridad. Y no confundamos, todo lo que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la zarra del Espíritu. Amén. Tenemos ese sello, ese ADN que pasamos a ser hijos de Dios. Pero hay algo más. Debemos implorar y debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo: yo los bautizo en aguas, pero viene uno detrás de mí, mucho más poderoso, el cual yo no puedo ni siquiera atar encorvado la sandalia de sus pies, que ese lo bautizará en fuego y en espíritu. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos buscar, no debemos quedarnos quietos. El cristiano que se aburre es el cristiano que no busca. El cristiano que se duerme es el cristiano que se queda en la orilla. El cristiano que no percibe es aquel que no busca con ansia la llenura del Espíritu. Y nos conformamos con sensaciones, con un día quebrantarnos la iglesia o llorar, con un día sentir gozo, con un día ver un milagro, y nos olvidamos de que nosotros debemos estar continuamente buscando. Buscad y hallaréis. Y el Señor quiere de nosotros una búsqueda insaciable, una búsqueda por Él. Cantábamos recién: estoy aquí desesperado por ti. Pero ¿cuántos están desesperados por conocer más de Dios? ¿Cuántos quieren servir al Señor? Y servir al Señor no se le hace de cualquier manera ni de cualquier forma. Recuerden, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales.
Nuestra lucha es espiritual y hoy en día algunas iglesias, o que se hacen llamar iglesias, son conocidas por su nombre, porque tienen mucha gente, o porque tienen muchos instrumentos, o porque la alabanza es buena, pero en el nivel espiritual no son conocidas. En el ámbito espiritual no son conocidas. La iglesia habla de lo que Pablo dijo, la iglesia habla de lo que Pedro habló, la iglesia habla de lo que otros dijeron, pero la iglesia tiene que ser parte de eso. Y hoy vamos a ver qué pasó a aquellos hombres que no fueron parte, que hablaban de parte de. Vayamos a buscar en Hechos capítulo 19, y hoy vamos a leer bastante, así que búsquenlo. Hechos capítulo 19, del 1 en adelante, y el Señor nos va a mostrar qué es lo que nosotros debemos hacer para no caer avergonzados. Hechos capítulo 19, versículo 1. ¿Lo encontraron? Está cerquita de Juan, así que lo van a encontrar rápidamente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a cierto discípulo le dijo: escuchen, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y estando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños de delantal de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por Jesús que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en el que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Primeramente, Pablo se encuentra en ese lugar y habla a los discípulos, no eran personas cualquiera, habla a los discípulos que se encontraban ahí y les dice: ustedes fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos dijeron: a nosotros nadie nos habló ni siquiera que existía el Espíritu Santo. ¿Y cómo fueron bautizados? Por el bautismo de Juan. Pablo le dice: muy bien, pero Juan lo que estaba mostrándoles que venía el bautismo de Juan para presentar el de Jesús, el de poder, el de autoridad. Y ellos empezaron a escuchar esa palabra, y esa palabra los llenó de fe, y fueron llenos del Espíritu Santo mediante la imposición de manos de Pablo. Pero quiero decirle algo: muchas veces, muchos de nosotros, aunque aquí se ha hablado mucho del Espíritu Santo, hemos pasado de largo esa posibilidad, eso que el Señor nos demanda, ser bautizados por el Espíritu. Número 1, por creer de que no somos capaces. Número 2, por no buscar e insistir. Número 3, por creer de que Dios ya no nos ama. Y número 4, porque no somos dignos. Y quiero decirte, todas esas cosas son reales. No somos dignos, no damos por la talla, no somos capaces. Pero eso no es lo que Dios ve en nosotros. Ninguno de esos discípulos era muy diferente a nosotros. Los que estaban en Efeso no eran muy diferentes a nosotros. Ellos estaban conociendo de Dios, pero tenían algo especial. Había algo en su corazón. Estaban desesperados por conocer más de Dios. Y por lo tanto el apóstol le dijo: quieren ser llenos del Espíritu. Y ellos aceptaron la palabra, la creyeron para sí mismos y pudieron recibir. Pero muchos de nosotros, cuando recibimos esa palabra,
la rechazamos. Porque, reitero, creemos de que no es para nosotros, de que debe ser para otro, de que debe ser para alguien que esté hace años en la iglesia, alguien que tenga 20 años en el ministerio, debe ser solo para los pastores, debe ser solo para los ministros. Pero dice ahí que había unos 12 discípulos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban en nuevas lenguas, profetizaban. Y qué importante para hoy en día es eso para la iglesia. Pablo dijo, cuando estemos en una iglesia debemos tener orden. Y si todos hablan en lengua y alguien nuevo viene, nadie entendería. Es mejor que profeticéis. Pero también hablar en lengua es para que nuestra propia edificación. Hablar en lengua significa que nuestro espíritu se conecte con Dios y poder interceder de una manera especial. Pero yo antes de ser bautizado por el Espíritu, antes de recibir la llenura, estaba desesperado por recibirle. Nadie me desenfocaba de mi búsqueda. Yo leía y buscaba y todos los días le decía, Señor, por favor, quiero ser lleno de tu Espíritu, quiero conocerte más, quiero profundizar más, quiero tener autoridad, no para mostrarme hacia los demás, sino para estar contigo, para sentir tu autoridad, tu poder. Todos los días me pasaban cosas buenas y cosas malas en el día. Me equivocaba y acertaba en el día, pero no paraba de buscar, no paraba de orar, no paraba de clamar hasta que llegó el día. Ustedes saben, un día especial, siendo 7 nomás, no precisábamos ser muchos. Ahí estaba clamando en mi silla y le dije, Señor, no te suelto hasta que me bendigas, quiero recibir de tu Espíritu Santo. Y recuerdo que el pastor puso las manos sobre mí, ustedes la mayoría conocen este testimonio, y yo agarré su mano y se la apreté contra mi cabeza. Le dije, Señor, no suelto al pastor hasta que me llene de tu Espíritu. No sé qué pensaría mi padre en ese momento, pero yo no estaba interesado en lo que pensaría él, sino en lo que viera Dios de mí. Amén. Y empecé a sentir su poder. Como una corriente empezó a recorrer todo mi cuerpo. Sentía las manos mucho más lisas que antes. Y empecé a poder hablar en lenguas. Y cada vez que empezaba a leer la palabra, la leía de una manera diferente. El Espíritu me abre la palabra de una manera diferente. Pero tengo un dolor en mi corazón de sentir de que la iglesia ha perdido el deseo de buscar eso. De que nos conformamos con la orilla. De que nos conformamos con solo hablar de... Y muchas veces las iglesias o la iglesia hablan de lo que dijo el pastor. Peor aún, a veces las iglesias hablan de lo que dice una canción. Nos aprendemos las canciones de memoria. Y si alguna canción justo dice un versículo, bueno, ahí nos aprendimos un versículo. Y claro, quizás hablando, teniendo una buena manera de hablar, podemos llegar a atraer a alguien, pero nunca lo vamos a poder llevar a los pies de Cristo. Vamos perdiendo autoridad y cada lucha que se nos da hacia nosotros la vamos perdiendo. Porque claro, ninguna vestimenta puede echar fuera demonios. Ninguna linda manera de hablar puede echar fuera demonios. Ningún escudo, ninguna vestimenta, aunque sea una vestimenta de rey, puede hacer caer a un gigante. Y David tenía claro eso. Saúl le dijo, ponte mis vestimentas, por lo menos te voy a defender un poco. Y Saúl dijo, me queda incómodo esto. Yo no quiero pelear con las vestimentas de otros, yo quiero pelear con el Espíritu de Dios. Quiero que Él me defienda. Y muchas veces queremos que Dios nos defienda por las vivencias de otros. Señor, lo que hiciste en aquel, lo que habló el pastor. Pero si Dios puso su palabra para hablarnos a nosotros. Sí, yo sé, porque además soy pastor. Dios pone a los pastores para dirigir a la palabra, para dirigir al pueblo. Pero esta búsqueda tiene que ser personal. Tiene que nacer un amor de nosotros, de nuestro interior, por buscar las cosas del reino, por buscar las cosas de Dios. Nos conformamos a veces con solo venir a la iglesia, con solo orar, con solo leer. Y no digo solo orar como que fuera poco, y no digo solo venir a la iglesia como que fuera poco,
sino que somos muy sensacionalistas a la hora de orar. Yo creo que este viernes que pasó fue uno de los primeros cultos de oración verdaderos que tuvimos. En conjunto. Digo, yo sé que todos los cultos de oración cada uno ora de una manera especial, pero en conjunto como iglesia, este viernes Dios nos enseñó a orar como iglesia. Así que los que no vinieron, los invito a que vengan el viernes próximo, cuando sea el culto. Dios nos quebrantó. No precisamos decir quién tenía que levantar la voz, empezamos a quebrantarnos, a llorar, a clamar. Pero eso no se puede quedar solamente aquí. Eso debe extenderse en nuestras vidas. Nuestra búsqueda debe ser sincera. A David no le alcanzó solamente con escuchar y decir, ¿quién es este? Él quiso pelear. No mandó a otro. No le dijo, ve tú. Sino que le dijo, tengo que ir yo. Y recordó algo, lo que él había vivido con Dios. Y le dijo, mira, Saúl, yo estaba cuidando las ovejas y cuando venía un oso, yo la defendía y lo mataba, y vino un león y también hice lo mismo. Porque Jehová me dio la fuerza y así como me la dio con el oso y con el león, así me la da con el gigante. Pero hay personas en la iglesia que nunca quisieron pelear con el oso, nunca quisieron pelear con el león y se quieren enfrentar contra gigantes en el nombre de alguien que no conocen. Porque pueden conocer de la palabra y no tener intimidad. Hay muchos estudiosos que saben de la Biblia, la dan en los liceos, pero no entienden la vida que hay detrás de estas palabras. Y así también cristianos. Cristianos que viven lo superficial de Dios. Que cuando hay un problema no quieren luchar. Que cuando hay una dificultad no quieren pelear. Y si acaso la dificultad es muy grande, necesitan un pueblo entero que esté peleando con ellos. Y es verdad, como iglesia debemos levantar a los que están caídos, pero como individuo, ¿qué has hecho tú para llamar la atención de Dios? Pero pastor, nos has enseñado que la salvación viene por gracia y que la fe es un don de Dios. Entonces yo no tengo que hacer nada. Claro que tenemos que hacer algo. Reconocer que la gracia que Dios puso en nosotros no la merecíamos. De que el amor que Él puso en nosotros no lo merecíamos. Y que debemos luchar cada día para conocer a aquel que nos amó primero. Y conocer a Dios no es llorar cuando escuchamos una canción. Conocer a Dios es poder estar creciendo en Él en todas nuestras temporadas. En temporada de lucha y en temporada de bendición. Cuando tenemos trabajo y cuando no lo tenemos. Cuando se nos levanta una guerra en nuestra propia familia o cuando nuestra familia está lo más alegre. Cuando la iglesia está llena o cuando en la iglesia hay 2 o 3. Eso nos demuestra y eso nos hace conocer a nosotros mismos de que no somos asalariados. De que no venimos a la iglesia solo porque Señor, dame un trabajo. No venimos a la iglesia solo, Señor, tengo problemas en mi familia. Venimos a la iglesia a conocerlo más a Él. A que Él nos hable, a que Él nos dirija, a amarlo, a quebrantarnos en las canciones, claro que sí, en las adoraciones, en la alabanza, por el amor que sentimos por Él. Pero nadie se puede quebrantar en la iglesia por una adoración si primero no lo buscó en lo profundo de su cama, de su cuarto, en lo profundo de su intimidad. Nadie puede vencer un gigante si no tuvo intimidad. Si algún día no tocó el instrumento de Dios como lo hizo David. Pastor, pero yo no sé tocar ningún instrumento, hermano, en tu corazón. ¿Cuántas veces has tocado tu corazón a solas cuando estabas con Dios? ¿Cuántas veces oraste a Dios y le dijiste, Señor, quiero más de ti? Y ya sé, seguramente tú me digas, pastor, lo vengo haciendo hace un tiempo y no escucho nada. Tienes que seguir buscando. La iglesia está siendo llamada a predicar en las calles, pero no le vamos a predicar el evangelio de Jonathan, no le vamos a predicar el evangelio de otro, sino que le vamos a predicar a aquel que conocemos. Pero para eso, para dar a conocer,
La iglesia debe estar en una constante búsqueda del Espíritu Santo. Había una mujer llamada Kathryn Kuhlman, que yo leí algunos libros de ella. Dice que cuando ella llegaba, la atmósfera cambiaba. Hay un libro que habla de una persona que fue a estudiar lo que pasaba en sus reuniones. Y él fue como una persona que no creía, él solamente fue a estudiar. Y se sentó luego de todo lo que cuenta y dice, pero cuando entró esa mujer, la atmósfera cambió. Empecé a sentir algo diferente. Empecé a sentir que algo no andaba bien, de que las cosas habían cambiado, de que esto no era algo normal, que no era solo un salón donde gente se reunía a cantar. Empecé a sentir lo que después me di cuenta que era el Espíritu Santo que estaba con ella. Yo sentía, decía él, que cuando Kathryn Kuhlman hablaba, el Espíritu Santo de Dios hablaba. Y yo cuando escuché eso dije, Señor, yo quiero eso para mi vida. Porque esta promesa no es solo para ella, ni para alguno, ni para Gigi Aurea, ni para alguno que viste. Esta promesa es para la iglesia. La promesa del Padre. Yo le enviaré el Espíritu Santo de Dios. Porque no solamente Pedro fue lleno del Espíritu, sino los 120 que estaban alrededor. Y Dios hacía milagros y prodigios con cada uno de ellos. Con Esteban, con Felipe y con todos los que estaban ahí. Ahora, ¿por qué a veces nosotros creemos de que es para otro? De que es solo para el pastor o para los hermanos que oran, cuando la promesa es para todo aquel que cree. Y claro, salir con vestiduras de otro termina siendo desfavorable. Y habían 7 jóvenes, hijos de un jefe de los sacerdotes. Sabían cómo vestirse, conocían de la palabra, de la Torá, conocían de las leyes, eran personas reconocidas en su pueblo, con autoridad física, personas de renombre que se sentaban en puestos especiales, de que todos los querían saludar, todos querían ser amigos de ellos. Y un día los hijos de este hombre, estos 7 hijos, decidieron salir a exorcizar, como si se tratara de un juego, como si se tratara de una charlatanería. Y salieron y dijeron, vamos a exorcizar. Y se encontraron, obviamente, con un hombre endemoniado. Entonces se acercaron y dijeron, en el nombre del que predica Pablo, de Jesús que predica Pablo, te echo afuera. Y los demonios conocen del ámbito espiritual, claro. Y le dijeron, mira, se burlaron de él. A Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y saltando de un salto, él solo a los 7 los destruyó, los dejó sin ropa y salieron corriendo. ¿Saben por qué? Porque no hablaban de alguien que conocían, hablaban de alguien que escucharon. Y aunque sea difícil la vida de Job, hay algo que dice al final que es tremendo. Oh Dios, antes de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. ¿Saben? La iglesia no está dispuesta a decir eso porque dice, espera, si yo no quiero vivir lo de Job. Nadie quisiera vivir todo lo que vivió Job. Entonces dice, me mantengo tranquilito, que nadie me moleste. Y creemos que ahí podemos salir y ser conocidos espiritualmente y no lo somos. Nuestro nombre quizá es conocido en la tierra, pero pasamos desapercibidos en lo espiritual. Por lo tanto, cuando oramos, no tocamos ni el techo. Cuando oramos, no entendemos lo que sucede. No entendemos que faltar a la iglesia puede ser de vida y muerte. No entendemos de que no leer es el peor error de nuestras vidas. No entendemos el que no buscar nos va a hacer personas vestidas pero desprovistas de toda herramienta de Dios. No entendemos que versículos al aire no nos van a ayudar. Y claro, empezamos con cosas de religión. Dejamos la Biblia abierta en nuestra casa con el Salmo 91 porque ahí decimos que ni plaga tocará nuestra morada. Y no tiene sentido.
2 por 3 ponemos un versículo. 2 por 3 ponemos en la red algún versículo. No estoy diciendo que no ponga versículo, estoy diciendo los que hacen esto. 2 por 3 ponen ahí, y Jehová es mi defensor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí le dice, ¿qué es Cristo en tu vida? No sé. Esto lo escuché que el pastor lo dijo el domingo. Entonces no te fortalece. ¿Quién te va a fortalecer si no quieres conocerlo, si no quieres luchar? No estás dispuesto a pelear con el oso, pero quieres que Dios destruya al gigante. No estás dispuesto a cantar, pero quieres que haya un aroma diferente en tu casa. Estás más apresurado para que Dios te dé cosas para conocer al que te las da. ¿Sabe por qué la gente cuando recibe un milagro se va? Porque no quiere conocer al que da el milagro. Se va con el milagro y no le importa más nada. Y después ponen en los celulares, Dios está conmigo. Cuando en realidad que Dios esté con nosotros significa personas que estén interesadas en recibir a Él. Yo estoy en la puerta y llamo, dice el Señor en Apocalipsis. Todo aquel que me abriere, yo entraré en Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Pero no te confundas. No significa de que Dios va a estar atrás tuyo, mojado, cansado y golpeando diciendo, por favor. Ese no es Dios. Dios es un Dios de autoridad, de poder. Y claro que golpea, claro que te ama. Pero el infierno lo creó Él para aquellos que no le busquen, para aquellos que no hablan, para aquellos que pretenden solo hablar desde afuera. ¿Y qué quiere, Señor? No, que comer contigo. Bueno, envíame la comida por Express y después hablamos. De esos cristianos está lleno. Ahora personas que se atrevan a abrirle a Jesús y tener una relación. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay de cristianos que quieran luchar? Pero eso es lo que hoy Dios está buscando aquí. En los últimos tiempos estaré buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Ahora, verdaderos adoradores son los que está buscando el Padre para salir en este barrio y transformarlo, para no ser avergonzados, para que conozcan a Dios. Pero para hacer conocer a Dios tenemos que conocerlo nosotros primero. Para conocer a Dios debemos tener intimidad. Debemos afrontar nuestros osos y nuestros leones. Primero decirle que no a las cosas simples. No estamos dispuestos a decirle que no al entretenimiento, pero después queremos vencer a un gigante y echar fuera demonios. No estamos dispuestos a decir, no, este es el tiempo de Dios. Este es mi tiempo. No importa la familia, no importa, este es el tiempo que tengo para Dios. Pero después queremos que Dios nos dé trabajo, nos dé salud y queremos orar por los enfermos. No estamos dispuestos a decir, espera, Señor, ¿qué es lo que no te agrada en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal? Y Dios te dice, esto y esto. Pero si yo busco bien en la palabra, lo que estoy haciendo tampoco es tan malo, porque el otro también hace otra cosa, y porque tú no te vas a estar poniendo, no, personal. Dios, ¿qué no te agrada de mí? De mí. No voy a poner que el otro me hace una lucha y me hace una guerra, no, lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para agradarte? ¿Qué es lo que tengo que hacer porque quiero conocerte? Esa es la manera de ser lleno del Espíritu. No es que repitas palabras hasta que pueda hablar en lengua. No es que de una manera milagrosa alguien ponga las manos y sea lleno del Espíritu. No, debes tener fe. Pero la fe no se obtiene de cualquier manera. La fe es aceptando al Señor, porque la fe es don de Dios. Y aceptar a Dios no es cualquier cosa. Decir, yo tengo fe. ¿Por qué? Porque hice mi oración de fe. Y yo creo en Jesús. Ok, ¿crees en Jesús? ¿Cuáles son tus obras que acepten eso? No, yo cambiar no cambio. Esta es mi manera de ser. ¿Y cuánto oras? No, a mí me cuesta orar. ¿Y cuánto lees? La lectura es bastante pesada para mí, no puedo. Perdemos autoridad, no nos conoce nadie en lo espiritual.
Puede pasar alguien por al lado de nosotros y seguir de largo. Pero para que una iglesia conmueva un barrio, debe estar llena del Espíritu Santo. Y para una iglesia estar llena del Espíritu Santo debe estar dispuesto a dejar el mundo atrás. Y para alguien estar dispuesto a dejar el mundo atrás debe conocer a quien que lo ama más. Y para alguien conocer a quien que lo ama más debe ir a la cruz de Cristo. Y para ir a la cruz de Cristo debe entender todo lo que Jesús hizo por nosotros desde el principio hasta ahora. Y para conocer lo que hizo Dios desde el principio hasta ahora debemos remontarnos a que Él estuvo en el vientre de nuestra madre, Él nos formó, Él nos cuidó y dijo: llegará el tiempo en que les voy a dar la oportunidad en que abran la puerta y que puedan cenar juntos. No sé cuántos de aquí ya han matado sus osos, sus leones. Y espero que ninguno de aquí quiera ser como los hijos de este jefe de los sacerdotes. Salir a exorcizar ambulantes. Salir a querer a predicar a un Dios que no conocemos. Y los griegos eran en ese tiempo, y quizás hasta ahora, personas que siempre querían aprender y aprender. Entonces tenían un templo para la diosa Atenea, un templo para otra diosa, para otra, y tenían un lugar ahí que decía el Dios no conocido. Y vino un hombre que sí lo conocía. Pablo estaba caminando por ahí y dijo: yo conozco a ese Dios. Y se acercó y empezó a hablar. Ustedes tienen templos para muchos dioses, pero quiero hablarles de ese al que ustedes no conocen, al Dios no conocido. El Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra, nuestro Creador, nuestro Salvador, el que me llamó de las tinieblas a la luz. De ese quiero hablar, el que me quitó del caballo, me sacó del caballo y me dijo: ¿por qué me perseguí? Si yo estoy a favor tuyo, yo quiero transformarte. El que me transformó, el que me cambió mi manera de hablar, de mirar y de perdonar, el que me llenó de amor. Y le empezó a hablar de un Dios que él sí conocía. Él decía: yo no vengo aquí con palabras bonitas, sino que vengo con poder de Dios. Una iglesia que hable con poder de Dios. Solamente si nosotros nos preparamos esta semana, no solo por el sábado, sino nuestras vidas, solo por el hecho de caminar por este barrio, vamos a generar una conmoción. Solo por el hecho de caminar, cantar, vamos a generar que personas empiecen a quebrantarse. Personas empiecen a tener temblor, porque la autoridad, la unción y el poder de Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, entonces la atmósfera va a cambiar. No hay demonio, no hay potestad, no hay infierno que pueda hacernos frente. ¡Aleluya! Qué lindo que cuando salgamos a caminar espiritualmente empiecen a pasar cosas. Y que los demonios digan: a la iglesia esa la conocemos, a Casa Restauración conocemos, Misión Alfa y Omega conocemos. Esos son los rescatados por la sangre del Cordero. Aleluya. Y que cada paso que demos provoque un temblor en los cimientos de esta humanidad, de este barrio. Pero para eso Dios necesita, o no necesita, sino que está buscando adoradores. No que canten bien, gloria a Dios si cantas bien, sino que adoren bien. Personas que estén dispuestas a pelear con sus enemigos más simples, con las sombras más pequeñas, con su intelecto, con su carácter, con su sabiduría, con su humanidad, con sus tiempos, con sus fracasos, con sus propias concupiscencias, para luego presentarse delante del gigante y poder decirle: tú vienes contra mí con espada y ejército, pero yo vengo contra ti en el nombre de mi Señor Jesucristo, o mejor dicho, de Jehová de los ejércitos. Él está conmigo. Esa certeza y esa seguridad solo la tienen aquellos que conocen a Dios y tienen intimidad con Dios. Los que no solamente son portadores de una Biblia bajo el brazo, sino que la guardan en su corazón. Dice la palabra: átate la palabra, la verdad, átatela al cuello.
y no la sueltes. Aquellos que tienen la palabra de Dios impregnada y quizás no te sepas de memoria de Génesis hasta Apocalipsis, pero sabes quién es Dios. Sabes por qué estás aquí, sabes qué hizo en tu vida, lo conoces a Él y tienes intimidad. Y digas, pero pastor, yo no sé bien qué decir, no soy bueno para hablar. Y de Dios va a venir una palabra que diga, no te preocupes, cuando abras tu boca, yo estaré contigo y haré que digas lo que tengas que decir. Y vas a ser eficaz en el trabajo. ¡Aleluya! ¿Cómo hago para ser eficaz, pastor? ¿Tengo que ir a un curso para ser pastor? ¿Tengo que ir a un curso de profeta? ¿Tengo que ir a una escuela? Enciérrate con Dios. Enciérrate con Jesús. Enciérrate y comienza a orar. Esa es la mejor escuela. Ese es el mejor lugar. Ven a los cultos de oración. Ven a los cultos también principales, los cultos de miércoles y domingo, y busca el rostro de Dios. No busques cómo se vistió aquel, ni te rías por cómo vino vestido el otro, ni buscas si vino aquel o si no vino el otro, o qué hizo el que está cantando y que no hizo la que está tocando el órgano, y por qué no me saludó aquel. No, eso nadie va a ser conocido espiritualmente con eso. Busca el reino de los cielos, el reino de Dios. La iglesia está buscando cosas de acá, cosas naturales. Cuando Dios dijo, erguíos, vengo pronto. Busquen las cosas del cielo, busquen allá donde nada se rompe, donde el ladrón no llega, donde la oruga no come. Busquen las cosas del cielo. Buscar las cosas del reino es lo que hemos sido llamados. Por eso estamos aquí. Algunos se confunden. Algunos venimos a buscar al más ungido y andamos por los lugares y por las redes buscando quién es el pastor más ungido. Y después hablamos del que habló el pastor ungido. Claro, después los gigantes nos salen corriendo porque el pastor ungido que estaba en Estados Unidos no está acá. Porque Dios lo que estaba preparando es a mí, a ti, a cada uno. Él adiestra mis manos para la batalla. Él, Jehová. Pero si no lo conocemos, no vamos a poder pelear. Y si no peleamos, vamos a ser presos. Y si somos presos, nunca vamos a poder adorar. Y si no adoramos, Dios nunca nos va a encontrar. No porque Él no nos vea, sino porque Él se mueve a través de la alabanza de su pueblo. Entonces, es algo muy importante lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta semana. Sumamente importante. Salir a la calle como iglesia a predicar. Dios no va a estar mirando las palabras bonitas que digas, pero sí va a estar mirando si te esquivas una casa porque es una vecina que no te lleva bien. Los osos, los leones. Va a estar mirando si le das el alimento a alguien de una manera especial cuando todos te están mirando, o si cuando en secreto le dices, toma, esto viene de parte de Dios. Va a estar mirando si tú lo haces para generar que te glorifiquen a ti, para que glorifiquen a Dios. Va a estar mirando si tú vienes aquí porque todos van a venir y quieres cumplir un horario, o si vas a ser el último que se va. Él va a estar mirando si llegas a la iglesia unos minutos antes, o si dices, yo llego en 35 porque siempre empiezan en 40. Él va a estar mirando si tú estás en tu asiento, charlando con el que está al lado tuyo y comentando lo que pasó en la semana, o mirando cómo vino vestido otro. Y Él también va a estar mirando a aquellos que cierran sus ojos y adoran. Él va a estar mirando a personas que se quebranten, pero también va a estar mirando a personas que espían. A ver si aquel se quebrantó. ¿Y por qué no pasó aquel? Si el pastor habló de él. Va a estar mirando personas que digan, el pastor se le agarró conmigo y hoy me está predicando en contra
de mí, y va a estar personas hablando diciendo, Señor, por favor, que el pastor hable hoy de mí, que hable de lo que yo estoy haciendo mal, quiero ser transformado. Va a estar mirando personas que cambien su manera de hablar, su manera de direccionarse, y va a estar mirando personas que no le importa cómo hablen, no le importa lo que genera en otro. Pero se van a diferenciar los que tengan autoridad de los que no. Se van a diferenciar los que van a ser llamados hijos de Dios y los que van a decir, apartados de mí, yo nunca los conocí. Yo no quiero ser de esa parte. Y no es que no haya alcanzado todo, decía el apóstol Pablo, pero me extiendo para llegar a la meta. La iglesia debe extenderse, no alcanza con lo que estás haciendo. Esa es mi premisa. Todos los días le digo al Señor, no alcanza, Señor. Y aunque sé que yo no soy el que tapo los agujeros de nadie, me extiendo y quiero más de Dios y me preocupo y clamo y lloro. Digo, Señor, tengo que mejorar los mensajes, tengo que mejorar en mi manera de relacionarme contigo, tengo que tener más tiempo contigo, tengo que involucrarme más, tengo que conocer más de la historia, más de tu palabra, quiero saber más. Yo cuando prendo el televisor no me fijo qué comedia hay, tengo que buscar algo, algún estudio, algo que me hable de Dios, del que yo quiero conocer, que me importa si hay más rápido y más furioso que otro. Está bien si quieres ir al cine y ver, no estoy hablando en contra de eso. Gloria a Dios si tienes tiempo para eso. Estoy hablando de cuánto busca a Dios. Sí, a veces mis hijos me dicen, ¡ay, otra vez, papá! Recién venimos a la iglesia. En mi vida. Él me amó a mí y los tengo a ustedes por Él. Y estamos acá por Él. Y tenemos vida por Él, y respiramos por Él. Y si algún día dejamos de respirar es por Él. Pero Él nos dijo que estaría con nosotros en el cielo. Ahí sí voy a jugar, ahí sí me voy a divertir, ahí sí voy a estar, vamos a correr. Pero ahora me extiendo a llegar a lo que Dios me pidió. Claro, tengo que respetar las cosas que Dios me mandó a hacer. Pero mi meta es conocer a aquel que dio su vida por mí. Cuando le dije que iba a hacer cortes, vamos a orar. No sé cuántos de aquí quieren recibir el Espíritu Santo de Dios. No sé cuántos de aquí quieren ser investidos de poder. No sé cuántos de aquí quieren autoridad, quieren ser conocidos por Dios. No sé cuántos de aquí quieren salir por este barrio sintiéndose que vuelan en la presencia del Señor. No sé cuántos de aquí quieren hacerlo, pero los invito a todos los que quieran. Aún los hermanos de la alabanza, si quieren pasar aquí adelante, no importa, cantamos a capela igual, pero aquellos que quieran ser llenos del Espíritu Santo de Dios, recordando lo que Dios nos habló y que no es de cualquier manera, que no es cualquier cosa, recordando lo que Dios nos dijo, y recibiréis poder cuando viniera sobre vosotros. Hechos capítulo 1, el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigo en todo